Hola a todos. Empezamos el último de los temas que vamos a ver en el curso probablemente, aunque a lo mejor hacemos un pequeño inciso acerca de Andalucía, pero ya os digo que como tema como tal, este es el último, ¿vale? Se llama Un mundo de ciudades. Ya os decía en la videollamada que hacíamos ayer que, que yo, bueno, es el tema que más me gusta de, pues prácticamente de toda la docencia. Es el tema en el que yo me he especializado. Me gusta muchísimo, de hecho me podría llevar hablando horas de cualquiera de los puntos que veis aquí. Sin embargo, pues lógicamente como hay una limitación, pues voy a procurar respetar los tiempos que yo he dicho de 10 minutos por apartado como mucho, ¿vale? Así que sin más dilación, pues comenzaríamos. Bueno, hay una portada en la que se ve una imagen de Tokio, que sabéis que es una de las ciudades más importantes del mundo, bueno, de las más pobladas sin duda. Y bueno, comentaros que el contenido del tema, vamos a ver los sistemas de poblamiento como introducción para distinguir lo que es el poblamiento rural del urbano. Después, en el segundo apartado, vamos a ver el origen y el desarrollo de las ciudades, digamos una evolución histórica de cómo las ciudades se han ido formando. Continuaríamos con las funciones y la propia vida urbana, las funciones que tienen las ciudades, que cumplen las ciudades. Después, en el cuarto apartado, veríamos la morfología de las ciudades, es decir, cómo se estructura una ciudad por dentro. En el quinto apartado veríamos los sistemas urbanos que encontraríamos, mm, digamos, cómo se organizan en el territorio. Y en el sexto apartado, las ciudades españolas en concreto. Bien, como decía el primer apartado, que es con el que comenzamos, vamos a ver los sistemas de poblamiento. El poblamiento no es más que cómo los seres humanos ocupan el territorio, es decir, cómo se organizan en el territorio, cómo ocupan el espacio en el que viven. Dentro de los poblamientos encontramos dos tipos, ya os he comentado, el rural y el urbano. El rural sería todo ese espacio que no es ciudad y el urbano sería pues específicamente la ciudad. Hay una serie de criterios para distinguir unos de otros. El primero es el propio tamaño. Los núcleos rurales siempre van a ser pequeños en comparación con los núcleos urbanos que son más grandes. ¿Vale? Ese es el primer criterio, y sencillo. ¿Qué es más grande, Sevilla o Alcoyas? Pues lógicamente Sevilla. Y después la propia actividad económica que se desarrolla. Mirad, los núcleos urbanos, pues prácticamente toda la actividad económica que se desarrolla es del sector terciario, del sector servicios, y en parte también del sector secundario, el sector industrial. Pero prácticamente nadie se ocupa del sector primario, de las actividades agropecuarias, que sería la explotación del medio físico como tal. Nadie lo hace. En cambio, en el sector rural, o sea, en el poblamiento rural, en el hábitat rural, sí que vamos a encontrar mucha gente que se dedica al sector primario. Es decir, agricultura, ganadería, pesca. Bien, hace décadas es verdad que hace unos años se distinguía claramente de lo que era la ciudad en sí. De hecho, había poblaciones cercanas a las ciudades. Por ejemplo, mi pueblo, San Juan del Puerto, que está a escasamente 10 kilómetros de Huelva, o algunas ciudades del ámbito del círculo de Sevilla, pues hace 40 años, pues una población como Tomares o Bormujos no era más que un pueblo que estaba cerca de Sevilla. Sin embargo, hoy día, pues esta distinción no está tan clara. Básicamente por dos motivos. El primero es por la propia mecanización que se ha producido en el sector primario, es decir, en el campo, en la agricultura, la ganadería, la pesca. eh, bueno, básicamente la agricultura y la ganadería están muy mecanizadas, entonces al no hacer falta mano de obra, población que se dedique a eso, hace falta muy poca población, con un 5% de la población que se dedica al sector primario es suficiente para poder realizar, extraer las materias primas, las frutas, bueno, lo que procede del suelo, de la tierra, de los animales, es suficiente. Entonces, porque hay máquinas que lo hacen y que ahorran muchísima mano de obra, con lo que esa mano de obra que se libera va a dedicarse a actividades del sector secundario y terciario que se desarrollan en las ciudades. Con lo que al final en la práctica hay un montón de población que viviendo en teoría en un pueblo, pues se dedica a actividades económicas
del sector terciario y a menudo fuera incluso de los pueblos, con lo que en los pueblos vamos a encontrar también sector terciario, en muchos casos, pues hasta más sector terciario que el propio primario. También por la mejora en el sistema de los transportes. En relación con esto que os digo, hay muchísimos habitantes que a diario van desde las zonas rurales a las zonas urbanas para trabajar. Hay muchísima población. Yo mismo vivo en zona rural, vivo en pueblo y a diario me desplazo a la ciudad a trabajar. Y eso es gracias al desarrollo en los medios de los sistemas de transporte. Cojo mi vehículo y vengo, o me monto en un tren o en un autobús y llego a Sevilla sin ningún problema. En cuestión de una hora o de 45 minutos puedo estar entrando en Sevilla desde mi casa, que está a 80 kilómetros, porque las autovías están bien cuidadas, están bien gestionadas, los medios de transporte lo permiten, hay suministros de combustible sin ningún problema, por lo que eso ha permitido que haya pues, miles y miles y miles de personas que viven en el entorno de las ciudades que trabajen en las ciudades sin ningún problema. Con lo que al final se está emborronando, está faltando, digamos, esa frontera que existía entre lo rural y el campo y la ciudad, porque las personas que viven en el campo, o sea, que viven en lo rural, sin ningún problema pueden dedicarse a actividades económicas en la ciudad. Y después porque las propias fábricas y empresas del sector terciario a menudo se han ido a zonas rurales porque el suelo es más barato en esas zonas. Por ejemplo, IKEA. ¿Dónde está IKEA? ¿Está en Sevilla? No, no está en Sevilla. Está en un núcleo cercano, en este caso Castilleja de la Cuesta, que en aquel momento era un pueblo, ¿verdad? Que hoy ya por población podríamos hablar incluso de que puede ser una ciudad. Vale, sí es cierto. Pero mm, otra cualquier otra empresa, digamos, de cualquier empresa, hay muchas empresas que se sitúan en San Lucas la Mayor, en poblaciones, en los palacios, que no tienen por qué estar, bueno, están medianamente cerca de Sevilla, pero no tienen por qué ser Sevilla y no hay ningún problema por ello. Porque vamos, básicamente es porque el suelo es más barato. Se van allí porque construir una superficie de miles y miles de metros cuadrados pues en el centro de Sevilla sería inviable y sin embargo en cualquier población del entorno es fácil. Decathlon, Ikea, grandes centros comerciales que han huido de los centros urbanos por el precio de ese suelo y pueden montar pues grandes extensiones, bueno, en centros comerciales gigantescos o grandes superficies como ya os digo Ikea, Decathlon o cualquiera de ellas que se han ido allí y prácticamente están pagando el suelo una décima parte de lo que se pagaría en el centro de la ciudad. Entonces el mundo rural en realidad pierde su carácter. Ya Castilleja de la Cuesta o poblaciones del entorno, cualquiera de ellas, dos hermanas, que en teoría eran pueblos, originariamente eran pueblos, que con carácter rural, de hecho, pues pierden toda esa identidad porque son invadidos, en el buen sentido de la palabra, por actividades económicas que se desarrollaban en las ciudades. Bien, el poblamiento rural, pues acerca ya del poblamiento rural en concreto, pues decir que se dispone de agua, suelos fértiles, facilidades para el sector primario, tensiones de terreno que se pueden cultivar, suministros, entonces, bueno, es fácil. Hay dos tipos de poblamiento rural, tendríamos el poblamiento disperso, la población vive aislada entre sí, está repartida por el territorio, no sé si habéis fijado, por ejemplo, cuando cuando entráis en el Algarve en Portugal y vais por la autovía, por la vía de los Infantes, vais mirando hacia los lados y hay casas continuamente, pero no en ningún pueblo en concreto. Sin embargo, hay casas por todos lados. Eso es un hábitat, digamos, disperso, ¿vale? Un poblamiento disperso. También es típico, por ejemplo, los de la zona de Galicia. Allí, pues, digamos, hay un concello, o que es, digamos, como el municipio, y sin embargo hay multitud de aldeas, multitud de casas diseminadas por el espacio. Aquí vamos a encontrar casas disociadas en muchos casos, las que, digamos, hay un núcleo que es digamos, los dormitorios, la cocina y demás, pero hay un pajar en otro sitio, están las caballerizas en otro, tendríamos, digamos, una nave donde están los aperos de labranza, y son edificios independientes entre sí, un patio central grande o no,
¿vale? Y están diseminadas las dependencias por el espacio. Y luego, sin embargo, tenemos otro poblamiento, que es el poblamiento concentrado, del que os hablaba, que básicamente es cuando las viviendas se agrupan. Y es muy típico, por ejemplo, del sur de España. Vosotros llegáis a Osuna y es Osuna, todo el pueblo al completo, con las viviendas pegadas unas a otras, formando calles. Y en cualquier poblamiento, en cualquier, digamos, perdón, en cualquier casa, pues la vivienda es una con todo lo que se necesita dentro de ese espacio, ¿vale? Entonces, todo está en el mismo bloque. Son casas viviendas, o sea, son casas bloques compactas entre sí. Los pueblos tienen tanta importancia que mm, se prestan todos los servicios ahí y la gente se agrupa. Entonces, pues entre un pueblo y otro, pues hay una distancia grande porque todos viven agrupados y no es necesario pues esa dispersión que encontramos en el norte. Esto también está provocado por el tipo de propiedad de la tierra, que son latifundios, son grandes territorios, que lógicamente pues sus propietarios no quieren que haya viviendas diseminadas porque les dificultaría su trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, y el poblamiento urbano son pues altas densidades de población, ya lo habéis visto, pues las ciudades tienen poblaciones que deben superar. El criterio no es uniforme, depende de cada país, pero bueno, en España se entiende que a partir de 10.000 habitantes, aunque en realidad, para hablar de ciudades propiamente, al menos deberían llegar a 50.000 habitantes, con densidad de población grande, o sea, una densidad de población muy abundante, muchas viviendas, agrupadas entre sí, actividades industriales y de servicios, es decir, que no sean actividades del sector primario, sino del sector industrial y sobre todo del servicio. Normalmente la altura de los edificios es más elevada, la circulación de vehículos es muy densa, encontramos, bueno, a veces pues es muy común transporte público, en las calles están delimitadas con semáforos y demás, en muchos pueblos los semáforos no se conocen siquiera, o si hay uno, ¿vale? En las ciudades sabéis que en cualquier cruce pues es necesario porque hay tal densidad de población, tal densidad de tráfico que sin semáforos sería imposible. Bueno, y aparte, bueno, la propia densidad no solo de transporte público, sino por supuesto de privado. El poblamiento urbano ha crecido en los últimos siglos, sobre todo por el éxodo rural que hemos dicho, la liberación de la mano de obra en el campo, ha provocado que la gente se fuera a las ciudades a buscar la actividad económica de la que vivir, porque en el campo ya no había a qué dedicarse, porque, bueno, básicamente los propietarios y los jornaleros que trabajen para esos propietarios, que en números escasos en comparación con lo que había antes por la propia mecanización, entonces se ha ido masivamente a la ciudad a vivir y a buscar oportunidades. También está ocurriendo ya hoy en los países pobres, antes no ocurría y ahora también se están produciendo el desarrollo de grandísimas ciudades, de hiperciudades, podemos decir, de bueno, ciudades enormes por ahí, también en los países en África, en Asia. Bien, este flujo, digamos, es continuo, el flujo entre el mundo rural y el urbano es continuo. El campo suministra a las ciudades, pues, alimentos, bueno, materias primas, también espacios de recreo, de descanso para los habitantes de la ciudad, que marchan a descansar y que encuentran, bueno, la naturaleza. Después la propia mano de obra que procede del campo. Y la ciudad le ofrece a todo lo que hay alrededor, pues le ofrece bienes y servicios especializados que en los pueblos no hay. Es decir, si yo tengo que ir a un traumatólogo privado, no voy a ir en mi pueblo porque no hay. Tendría que marcharme a una ciudad para tener ese servicio. Después los propios puestos de trabajo, yo mismo, ¿no? Trabajo en una ciudad porque en el pueblo pues no es posible encontrar empleo de lo que de lo que yo me dedico y tantísima gente. Y después habitantes, es decir, muchas personas que viven y trabajan en las ciudades se han marchado a los pueblos del entorno, a las zonas rurales del entorno, porque tienen la opción de poder vivir en viviendas más amplias con precios más bajos. Entonces, muchísima gente que vivía anteriormente en Sevilla, que se ha ido a poblaciones del entorno, como Castilla-La Cuesta, Cama, Tomares, Bormujos, Dos Hermanas, Bellavista, Alcalá de Guadaira, San José de la Rinconada, porque ahí es donde van a encontrar un suelo barato y viviendas más grandes, mucho más de las que podrían encontrar en la ciudad. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.